Continuamos en Avanza. Segunda protagonista del programa. Hablamos de un tema totalmente diferente, radicalmente cambiamos de tema respecto a la anterior. Vamos a hablar de leyes, de reglamentos que tienen que cumplir las empresas y alguien tiene que ayudarles. Alguien tiene que decir, bueno, pues mira, tienes que cumplir la ley, por ejemplo, de los planes de igualdad, que muchas veces puede ser muy desconocido para las empresas y es obligado para algún tipo de ellas. O tienes que cumplir la ley de protección de datos, que esta sí la tienen que cumplir todas las empresas en muchos aspectos, o cualquier otra, o de higiene alimentaria, por ejemplo, empresas que tengan que ver con el sector de la alimentación. Bueno, pues todo esto hay una sola empresa que les ayuda a cumplir con todas estas normativas en un solo sitio. Y aquí está su fundadora, Soledad Don't Worry, se llama la empresa Don't Worry. En gaditano. No nos preocupamos, ¿eh? Don't Worry en gaditano. Ahí está, ahora te preguntaré por el nombre, Soledad. Don't Worry, ¿cómo nació? Me has dicho que es muy reciente. Sí, pues mira, yo he trabajado durante más de 15 años en distintas consultoras, en temas de protección de datos, de prevención de riesgos laborales, formación. Entonces, claro, conocía muy bien el sector, conozco bien las necesidades de las empresas, ¿no? Y autónomos, porque en la calle pues se aprende mucho, ¿no? Entonces, estaba precisamente trabajando durante el final ya de la pandemia, ¿no? Trabajando en una empresa de este tipo de servicios en unas condiciones muy malas, trataban muy mal a los clientes, entonces yo dije, mira, por aquí no paso, ¿no? Es más, me iban a hacer indefinida y me planté y le dije, mira, no me hagáis indefinida porque... Me voy por mi cuenta. No lo veo. Entonces, pues nada, me lié la manta a la cabeza y decidí emprender y monté Don't Worry. Desde la idea que tú tenías de emprender a la realidad de Don't Worry un año y pico después, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Porque uno desde fuera ve el emprendimiento y desde dentro dice, vaya tela, esto no lo sabía yo. Hombre, ¿cómo ha sido ese proceso? Ha sido el paso de trabajar nada más que de consultor comercial, auditor, a hacerlo todo, ¿no? Temas de, bueno, pues temas comerciales, temas de documentación, temas de facturación y lo que es toda la gestión administrativa, ¿no? Que te quita mucho tiempo también y es un poquito más engorroso. Pero a nivel de lo que me puede haber sorprendido más, hombre, ha sido una sorpresa muy grata el saber que clientes míos que me conocían de toda la vida, de tantos años, han decidido venirse conmigo, ¿no? y contratar los servicios de Don't Worry precisamente porque es lo que pretendemos en el eslogan, ¿no? Es disfruta de tu negocio, nosotros nos encargamos del resto. Es decir, que bastante preocupados están ya los empresarios y los autónomos con el día a día, con la que tienen encima, como para tener que estar pendiente de si tengo que cumplir tal normativa o tal otra, que es una cosa que le viene un poco, que muchas veces no saben ni de qué va, ¿no? Y hay pues muchas consultoras también que mandan muchos comerciales a la calle, que no están bien formados, entonces van a venderles los servicios sin explicarles realmente en qué consisten. A veces les venden cosas que no necesitan. Entonces, pues precisamente uno de los fundamentos, ¿no? de Don't Worry es ayudar a cumplir con la normativa, pero a cumplirla de manera efectiva. Ya, no solamente por claro, es por decir, pasar. porque la gente lo primero que te dice eso es un quitamultas, ¿no? Que me hace mucha gracia, ¿no? O un impuesto revolucionario, ¿no? Te dicen de todo. Y no es así, ¿no? Lo que hay que hacerle entender a la gente es, oye, a lo mejor te lo han explicado mal y durante años tú has tenido una carpeta en una estantería que pone protección de datos, pero no sabes ni qué significa eso, y el año que viene te vienen a cobrar otra vez y la carpeta está igual con un poquito más de polvo, ¿no? Claro. Pero tú ni la has tocado. Entonces, hablamos lo que nos interesa es eso. Hablamos de protección de datos, de higiene alimentaria, de igualdad, de formación. Todas esas patas de la empresa, claro, son muy diferentes, no tienen nada que ver. Y tú tienes la formación de todas ellas como para, o por lo menos tienes la información, ¿no? de cómo cumplir la ley en cada uno de esos ámbitos. Sí, por ejemplo, en tema de protección de datos, yo soy delegado de protección de datos, me saqué la titulación después de 15 años de experiencia y, por ejemplo, soy delegada de protección de datos del excelentísimo Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz y de algunas asociaciones de discapacitados y demás de toda la provincia. Y en los otros temas sí he tenido formación y además he trabajado en empresas ofreciendo estos mismos servicios, pero de otras empresas. Claro, lo que hay que saber al final es la legislación que hay que cumplir. Exactamente. Y además, otra cosa que hace Don't Worry es que está pendiente de qué legislaciones van saliendo, que como sabes esto continuamente, pues van saliendo normativas nuevas y demás,
y a qué sectores afecta, ¿no? Entonces, pues siempre pues se informa a los clientes. Por ejemplo, yo trabajo también con asesorías a las que mandamos circulares informativas diciéndole, oye, mira, que ha salido tal normativa que le afecta a este tipo de clientes, para ayudarles un poco también, porque realmente donde el cliente pregunta es a su asesor, que se cree que el asesor es el pobre Dios. A continuación te iba a decir, tú eres muy compatible, ¿no?, con una asesoría. Claro. O el cliente puede pensar que es una asesoría, pero no eres una asesoría. Muchas veces me suele pasar. O sea, contabilidad y eso no llevas. No, la diferencia principal es que la asesoría lleva laboral, fiscal y contable, y pobrecitos ellos que ya con eso tienen bastante, ¿no? Pero sí es cierto que la mayoría de los asesores, los pobres, los tienen explotados sus clientes, porque creen que se lo llevan todo, ¿no? Entonces, sí, por preguntar, ¿no? Claro, si no me lo ha dicho mi asesor, que a lo mejor tu asesor a lo mejor no ha tenido ni tiempo, ¿no? Claro. Porque es una carga de trabajo bastante grande la que tienen, ¿no? Entonces nosotros somos como, digamos, un complemento y un apoyo a los asesores también, para decirle, no te preocupes, que de todo esto yo te voy informando, te voy mandando circulares, para que tus clientes estén tranquilos, ¿no? Y en todo momento. ¿Cómo funciona Don't Worry? ¿Tienen una cuota de todos los servicios y según pues la legislación que hay que cumplir pues se va trabajando? ¿O no, mira, solo protección de datos, no, mira, solo plan de igualdad, solo no sé qué? ¿Cómo funciona eso? Nosotros lo primero es hablar con el cliente para ver en qué estado se encuentra, porque el tema de protección de datos, prevención de riesgos laborales, por ejemplo, lo llevamos pero externalizado, digamos, con una serie de colaboradores. Y el plan de higiene y demás, lo primero es informar al cliente, porque muchas veces cree que tiene las cosas, como te decía, por el tema de la carpeta, y en realidad no las tiene o no las tiene bien, ¿no? O le llega una inspección y dice, pero si yo tengo aquí mi carpeta. Claro, eso por ejemplo me ha pasado mucho en el tema de higiene alimentaria. En higiene alimentaria, el inspector de sanidad pues suele pedir lo que se llama requisitos simplificados de higiene, que es un documento para los establecimientos de hostelería con menos de 200 comidas al día y lo que son pequeños establecimientos de alimentación, pues tiendas de chuchería, supermercados pequeñitos y demás, ¿no? Tienen que tener esos requisitos simplificados de higiene, que engloban dentro pues un plan de trazabilidad, un plan de control de proveedores, un plan de control de los residuos, el plan de formación de los manipuladores, muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que ha habido empresas que les han vendido la famosa carpeta y ellos han creído que con eso ya lo tenían. Cuando ha llegado el inspector han abierto la carpeta y la carpeta eran plantillas para rellenar. Entonces, claro, se han dado cuenta en ese momento que no lo tenían y me han llamado corriendo, oye, que es que me viene el inspector en una semana y como no tenga esto, la multa es de 4 cifras. Claro. Entonces, pues, muchas veces se entera la gente un poquito a toro pasado, ¿no?, de lo que tiene que hacer. Y, hombre, pues ahí estamos también nosotros, que solemos funcionar bastante rápido para evitar pues esas sanciones y ayudarlos a cumplir con las normativas. Claro, yendo uno por uno los servicios, el tema de protección de datos, a mí me da la impresión de que ya creo que todos tenemos en la cabeza que una página web tiene que tener ahí su ley de cookies y eso, pero todo lo que implica para una empresa la protección de datos, de la plantilla, de las facturas, los proveedores, todo eso hay que hacer mucha pedagogía todavía para que las empresas lo tengan, lo sepan todo lo que implica. Es cierto que una de las cosas que te dice el Reglamento General de Protección de Datos y luego la Ley Orgánica también, es que todo el personal tiene que estar formado en protección de datos, por lo menos lo que es una sensibilización. ¿Por qué? Porque sí es cierto que si a nivel informático, por ejemplo, en una empresa se tienen muy controlados los accesos al sistema, a la base de datos, incluso si hay a lo mejor lector de huella para el control horario, todo eso a lo mejor se controla muy bien a nivel informático, pero el eslabón más débil siempre es el ser humano. Entonces, si luego yo llego y vale, la contraseña se cambia cada 72 días, pero yo tengo el POSIT puesto en la pantalla porque no me acuerdo. Cualquiera. Exactamente. O no, aquí entramos todos con la misma contraseña porque, total, se ven todos los días muchísimas cosas que son constitutivas de sanción, ¿no? Muchas infracciones, y la mayoría son por desconocimiento. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es asesorar bien al cliente cuando le hacemos la auditoría, a ver en qué estado se encuentra. No le hacemos un cuestionario por teléfono, sino que vamos a ver al cliente, revisamos sus instalaciones, las visitamos, vemos si hay papeles en las mesas, si no, cómo están destruyendo la documentación. Y le hacemos entender que es una cosa global, que no es solo ni del informático, ni de si tienen o no tienen ordenador, o ¿sabes? Que... Y además eso yo entiendo a lo mejor que con la pandemia, con todo el teletrabajo, ha sido incluso peor, porque ahora uno utilizaba el ordenador de su casa y eso también, claro, genera ya ahí que la información pueda fugarse
puede haber fugas de información con más frecuencia, ¿no? Sí, sí, pero de todas maneras antes de la pandemia, en la pandemia pues sí es verdad que hemos aprendido que se puede teletrabajar, que se pueden hacer muchas cosas, pero también hay que aumentar la ciberseguridad, ¿no? Pero es que incluso antes de la pandemia, y se sigue viendo, hay muchas entidades, por ejemplo, que trabajan, ¿qué te digo yo? Pues imagínate una clínica que trabaja con técnicos o con profesionales independientes, ¿no? Y cada uno lleva su ordenador, pero luego tienen acceso a lo que es los datos de lo historial clínico que están en el sistema, en el remoto. O incluso los propios informes médicos que pertenecen a una clínica, por ejemplo, se los están llevando particulares a su casa en sus propios ordenadores. Claro. Entonces es muy importante hacerle ver a las empresas que aunque sea un coste extra, pero es fundamental que se trabaje siempre con equipos corporativos, Claro. tanto teléfono que la gente móvil, puede hacer con muy buena intención, ¿no? Claro. De trabajar en casa, pero claro, eso tiene ese riesgo. No, y el móvil, que el móvil es nuestro amigo, va siempre con nosotros, pero también nos lo podemos olvidar en un bar o nos puede pasar cualquier cosa, y ahí es que lo llevamos todos, nuestros y de los clientes. Entonces, otra cuestión, otra legislación importante que es muy reciente y hay mucha gente, muchas empresas que quizás no la conocen, es la de materia de igualdad. Es verdad que es para un nivel de empresas, ¿no? Que tienen ¿cuántos trabajadores? En lo que es el plan de igualdad, la obligación, digamos. La obligación es a partir de 50 trabajadores. Lo que pasa es que el plan de igualdad dentro tiene dos herramientas, digamos, o dos partes. Una es el registro retributivo, que es para confirmar que hombres y mujeres en el mismo puesto de trabajo cobran lo mismo, que no hay brecha salarial. Eso normalmente se suelen encargar las asesorías o incluso personal de contabilidad de la empresa, dependiendo del tipo de empresa. Y luego está lo que es el protocolo de prevención del acoso laboral, que yo cada vez que lo digo se me echan a reír como diciendo, no, si aquí no nos llevamos todo muy bien. Aquí nos llevamos todo muy bien, o aquí no hay mujeres. Bueno, pero es que yo puedo acosar, o cliente, cualquier trabajador puede acosar a otro, siendo los dos hombres, que no tienen nada que ver, ¿no? Esto es como el bullying en el colegio, digamos, pero en el trabajo, ¿no? Entonces, la gente todavía, como es una cosa que es obligatoria desde el 7 de marzo de este año, es una cosa que todavía se toman ahí como un poquillo de broma, que no entienden muy bien y que no entienden la importancia realmente de Pero es obligatoria, dejémoslo claro, ¿para qué nivel de empresa? Lo que es el protocolo de prevención del acoso laboral para cualquier empresa o autónomo que tenga trabajadores a partir de un trabajador. Vale. O sea, si es un autónomo con un trabajador, ya tiene que tenerlo obligatoriamente. Lo que pasa que, claro, la ley muchas veces las hacen personas que están sentadas en un despacho y desconocen lo que es la realidad del día a día de las empresas. Entonces, la ley, por ejemplo, te dice que además de tener una documentación, que no es un curso de formación de protocolo lo que hay que hacer, sino que es un protocolo de actuación, como su propio nombre indica, para evitar situaciones de acoso o saber qué hay que hacer si surgen. Entonces, la ley te dice que además de esta documentación, tienes que tener una herramienta para que los trabajadores de manera anónima puedan registrar incidentes relacionados con el acoso laboral. ¿Qué ocurre? Que si yo soy autónomo y tengo un trabajador que encima es mi hijo, mi primo, mi mujer... Ya se va a saber blanco y en botella. Exactamente, ahí el anonimato no es posible, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, en ese caso, hemos desarrollado lo que es un kit básico, que es la misma documentación, pero adaptada a empresas en las que esa confidencialidad es imposible, ¿no? Ese anonimato. Para las demás que sí pueden guardar el anonimato, porque son más de 3 trabajadores, por ejemplo, pues además de la documentación damos un área online, que es privada para la empresa, donde acceden con un enlace con su clave de acceso y su contraseña, y ahí pues de manera anónima el trabajador desde su propio móvil, y solo se registra la IP, pueden registrar lo que son esas incidencias. ¿Por qué es anónimo esa primera toma de contacto? Porque lo que interesa es que antes de que se produzca la denuncia o males mayores, bajas por depresión y demás, la empresa pueda decir, le llega al responsable, digamos, ese formulario le llegaría exclusivamente al responsable del protocolo de la empresa, a su correo electrónico, para que solo lo viera esa persona y dijera, voy a echar un vistacito, voy a ver qué está pasando, a intentar solucionarlo por la vía amistosa antes de que esto vaya a mayores, ¿no? Y luego ya si no se soluciona, lógicamente, pues viene la denuncia y otros procedimientos. ¿Ha habido ya alguna sanción? Porque me decías que es una ley muy reciente, de este mismo año. ¿Ha habido ya inspecciones, sanciones para empresas que no lo están cumpliendo? ¿O todavía está un margen de maniobra? Se supone que todavía estamos con un margen de maniobra, ¿no? Pero sí es cierto que se está muy encima, porque además lo controla la Inspección de Trabajo. Y porque también es que tenemos en el ADN, digamos, muchas conductas, muchas formas de decir las cosas,
que no nos planteamos que pueden ser constitutivas de acoso, y sí lo son, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, chistes, por ejemplo, sobre discapacidad, personas con discapacidad, o temas, por ejemplo, a nivel también sexual, ¿no? Entonces son muchas conductas. O comentarios que comentarios hace de 50 cualquier años tipo, se podían aceptar, pero no hoy en día. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy sí es constitutivo de acoso. Y también hay que tener en cuenta que la ley no es simplemente, porque me dicen muchas empresas, que esta ley es solo para el trabajador, solo derechos para el trabajador, y yo le digo, no, esto también es para salvaguardar las espaldas de la empresa. Claro, la reputación. ¿Por qué? Porque no, y también a nivel de un juicio, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, que un trabajador lo despiden por las razones que sea, y este trabajador o trabajadora dice, pues voy a denunciar por acoso, que ahora como que puedo tener ahí una vía que puede ser más favorable, ¿no?, para mí. ¿Qué ocurre? Que si la empresa tiene su documentación en regla, tiene implantado este sistema para que los trabajadores puedan recurrir, digamos, y denunciar o registrar incidentes de manera anónima, y ese trabajador no ha registrado ningún incidente, lógicamente en la hora de un juicio, si es la palabra de uno contra la de otro, ahí como que gana la empresa. Claro, tienes algo de peso. ¿Sabes? Que es al contrario, que la empresa no tiene ni un papel, pues aunque sea mentira el tema del acoso, pues puede que gane el trabajador. Entonces es importante el saber eso, que a la hora de cumplir las normativas no es solo porque me imponen esto y lo tengo que cumplir por fuerza, no, es que es una manera de ayudarte también, ¿no? De otra manera. También a las empresas. Y la última pata que quería comentar contigo, Soledad, la de la formación. ¿Esto tiene que ver con todos los cursos que pagamos con la cuota? No. Vale, a ver, ¿qué formación es la que tú gestionas para las empresas? Mira, te comento, el tema de la formación bonificada es otro tema que también es un poquito peliagudo, porque durante muchos años ha habido muchas empresas que no son consultoras especializadas, sino empresas de formación, que han dicho, bueno, pues te cojo el crédito de los cursos, me haces un curso, ¿qué te digo yo?, de marketing digital, de Excel, de inglés, de lo que sea, ¿no? Me haces un curso y te doy gratis o te dejo muy barato la protección de datos, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con las famosas carpetas que no sirven para nada. Que te encantan a ti. Y con el desconocimiento, sí, porque cuando yo veo la carpeta digo, este es cliente de Don't Worry. Y no lo sabía todavía. Y no lo sabe, todavía no lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre con esos cursos? Que están muy bien, pero han salido ya varias sentencias, la última de la Audiencia Nacional, sobre un tema relacionado con cursos de formación en prevención de riesgos laborales, que dice claramente que ese crédito de formación, esos cursos bonificados, solo pueden hacerse para mejorar, digamos, o abrirte nuevas posibilidades laborales. Pero no se pueden utilizar para los cursos que son obligatorios para cada sector. ¿Qué ocurre en este caso, por ejemplo? Cursos de manipulador de alimentos, según esta sentencia, no podrían bonificarse. Sí, porque son un requerimiento porque para es trabajar. Un requisito indispensable para trabajar en hostelería y alimentación. Entonces, nosotros no trabajamos con el crédito de formación. Nosotros lo que queremos darle valor es precisamente a los servicios de consultoría, que es ayudarte, asesorarte a cumplir con la normativa y darte las herramientas y darte una documentación personalizada, lógicamente, no plantilla, sino una documentación que te quite el mínimo tiempo posible. O sea, la formación es sobre la legislación que tienen que cumplir. Exactamente. Entonces, aparte tenemos una academia online, que es Don't Worry Academy, pero que solo trata cursos relacionados con esas normativas, que son un apoyo al cumplimiento de la normativa. En algunos casos son obligatorios, en otros no, pero ya depende de la empresa. O sea, nosotros le informamos, le decimos, mira, que tú sepas que tienes que tener esto, ¿no? Y además son unos cursos audio descritos, son muy cortitos, muy fáciles de hacer, van al grano de lo que tienes que saber, y audio descritos es porque facilitan mucho el trabajo. Yo tengo, por ejemplo, clientes que trabajan en un camión, y dices que yo no tengo tiempo de ponerme en un curso, o que trabajan en hostelería y es que están todo el tiempo en el bar, no tienen acceso a un ordenador. Entonces aquí desde el propio móvil, en cualquier descansito, en cualquier rato, si estás limpiando ya el bar porque te vas a ir, te pones tus cascos que ya no hay clientes y escuchas las lecciones, contestas tus preguntitas y obtienes tu titulación súper rapidito. Por terminar, lo de Don't Worry con I latina, eso es muy gráfico. ¿Cómo se te ocurrió? Pues mira, el nombre de Don't Worry surgió en la cola de un supermercado. Vaya historia. Porque tenía una cola bastante larga en la pescadería y estaba esperando y observaba. A mí me gusta mucho observar a la gente, ¿no? Porque te dan mucha información, te dicen mucho de lo que necesitan. Entonces es que estaba observando y estaba escuchando y todo eran problemas y agobios y esto. Y entonces me vino a la cabeza, ¿no? Don't Worry. Yo ya estaba gestando lo que es la idea de la empresa en ese momento y dije, ya está, pues eso.
Y con I latina porque es en gaditano. Claro que sí, aquí estamos. Pues nada, soledad.don'tworry.com, les invito también a conocer la web y los servicios de esta empresa gaditana. Nada, muchas gracias por habernos acompañado. Vosotros por invitarme. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Nosotros también lo dejamos aquí por esta semana, volvemos la semana que viene. Adiós.